nuevamente con ustedes, llevándoles el mensaje y la enseñanza del catecismo de nuestra Iglesia Católica. Hoy les entrego la segunda parte de este tema para que de allí tomen ustedes nota sobre qué es nuestra iglesia, a quién debemos seguir en realidad, porque Dios, que se ha propuesto darle al hombre la oportunidad de estar con Él, de vivir con Él, pero el hombre toma sus decisiones y hace lo que él cree que es conveniente. Pero aún así, nuestro Padre Celestial siempre está pendiente y quiere lo mejor para el hombre. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12, 1. Para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis capítulo 17, versículo 5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas, Génesis capítulo 12, versículo 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 1. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Todo lo que Dios hace para que el hombre lo escuche, para que el hombre cambie su actitud para con él. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la escritura misma, previendo que Dios restablecería en su amistad a todas las naciones mediante la fe, anunció de antemano a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Si Dios, en toda su magnitud, en ese amor tan grande, tan inmenso que le tiene al hombre, pero el hombre no ha sido capaz de entender a Dios, de querer y amar a Dios. Esto pareciera una retórica, pero es lo que Dios quiere, es lo que Dios lo desea más, solo que el hombre no escucha a Dios para entenderlo y para seguir en Él y para retomar esa amistad con Dios. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. Romanos 11:28. Romanos 11:28. Romanos 11:28. En lo que respecta a la aceptación del mensaje de salvación, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho de ustedes. Pero si se atiende a la elección,
siguen siendo muy queridos de Dios a causa de sus antepasados. Lo que quiere decir aquí Dios en este capítulo, en este versículo de Romanos, que para que es decir, el desprecio, para ponerlo de esta manera, colocarlo en ese contexto, el desprecio de los israelitas a Dios le ha servido al pueblo, a esas naciones, para que Dios estuviera con ellos. Pero aún así, el pueblo de Israel goza con la aprobación de Dios. Es decir, lo que para el pueblo de Israel es malo, para ellos es bueno. Porque el pueblo de Israel, a pesar de tener a Dios frente a ellos, no lo vieron, no quisieron entenderlo, no quisieron aprovecharlo. Aún hasta el día de hoy, el pueblo de Israel todavía espera a nuestro Señor Jesucristo. Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios a la unidad de la iglesia. Juan 11:52. Juan 11:52. Y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que se hayan dispersos. Mírense todo lo que comprende estas lecturas. Por eso les digo de antemano que el catecismo no es un capricho de la iglesia. Es decir, el catecismo no fue sacado por la iglesia por un simple capricho. El catecismo es la palabra de Dios en un mensaje hacia ese pueblo, hacia el hombre, para que lo entienda, para que aproveche y regrese y retome esa amistad para con él. Enhorabuena, y me siento satisfecho de verdad, porque aquí encuentro yo el verdadero camino a través de nuestra Iglesia Católica hacia Dios. La verdadera doctrina se encuentra en nuestra iglesia, porque Jesucristo es el fundador de nuestra Iglesia Católica. Ahora miremos Juan capítulo 10, 16. Juan capítulo 10, 16. Tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco, a las que también debo atraer. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Yo no entiendo aquí que voy a hablar sobre nuestras comunidades. Algunos dicen que no, que para qué ponerse a perder tiempo a llamar esas ovejas que están descarriadas. Si Dios, si nuestro Señor Jesucristo habla de esas ovejas, ¿no será que Él quiere reunirlas a todas y formar un solo rebaño? Entonces, ¿por qué no se puede llamarlos? No se pueden llamar para que ellos también hagan parte de ese rebaño, de ese único rebaño de nuestro Señor Jesucristo, que es su pastor. No entiendo aquí, porque si el mensaje de Dios es ese, reunir a todos en un solo rebaño, entonces no tiene sentido dejar a esas ovejas desperdigadas cuando es competencia y es deber de la iglesia llamarlas para que hagan parte de ese solo rebaño de nuestro Señor.
ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Pero mire, aquí es donde entra una de las cosas que a mí me ha hecho y me ha puesto a pensar. Y lo que ayer estaba leyendo y estaba también pensando en esa cuestión de los paganos. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Que posiblemente todo lo que está pasando hoy en día, el hombre perdido en sus propias ideas, estaba llegando a ese punto, a ser nuevamente como los paganos. No tenían religión, no tenían en quién creer, no tenían a nadie. Pero si Dios mismo está diciendo que los vas a injertar a su pueblo, a sus ovejas, a su rebaño, ¿por qué entonces estos que hoy en día están fuera de la Iglesia Católica no se pueden injertar a ese rebaño? Si alguien tiene una respuesta para dármela, con mucho gusto yo la recibo. Pero el amor de Dios es tan grande y tan generoso que Él está dándole la oportunidad a todos para que hagamos y retomemos la amistad con Él. Romanos capítulo 11, versículo 17, capítulo 18, versículo 24. Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 17. Es verdad que algunas ramas fueron desgajadas y que entre las que quedaban han sido injertados tú, que eres olivo silvestre, compartiendo así la raíz y la savia del olivo. ¿De quién se refiere nuestro Padre aquí? Se refiere a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 18, al versículo 24. De Romanos. Ahí sigues 18 y 20. Pero no vayas a creerte mejor que las ramas originales. En cualquier caso, a la hora de presumir, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino ella la que te sostiene a ti. Bien dirás, pero las ramas fueron desgajadas para injertarme a mí. De acuerdo, pero fue su infidelidad la causa del desgajamiento, mientras que tú te mantienes en pie por la fe, así que no presumas y ándate con cuidado. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Ahí tienes a un Dios que es bueno y severo al mismo tiempo. Severo con los que cayeron, bueno en cambio contigo, con tal que tu vida responda a esa bondad. De lo contrario, también a ti te cortarán. En tanto que los israelitas, si no persisten en su infidelidad, volverán a ser injertados, y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Bueno, aquí se refiere a los israelitas, al pueblo de Israel. Se refiere a todos, porque ¿cuántos se han salido de esa rama? ¿Cuántos han sido desgajados de esa rama? En este caso, de nuestra Iglesia Católica. Aquellos que de Martín Lutero, en el 517 para acá, se han formado sectas
y en la cual han arrastrado a muchas personas que eran católicas y que aún siguen siendo católicas porque siguen bautizados, aunque se hayan bautizado, aunque hayan renegado del bautismo de la Iglesia Católica. Y eso es un pecado bastante mortal. Cuando tú decides bautizarte nuevamente es porque no estás de acuerdo con el Espíritu Santo, que es quien fue quien te bautizó. Por lo tanto, ten presente esto, que ese pecado es muy posible que no se te perdone a menos que renuncies a esa secta en donde fuiste bautizado nuevamente. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo de Israel. En el video de este que pasó al anterior, alguien me escribe diciendo que el hombre no se salva porque ha abandonado a Dios. ¿Para qué? Para adorar a santos. Es decir, es una crítica a nuestra Iglesia Católica. Quiero decirles de antemano en esta parte que nosotros los católicos no adoramos a los santos, adoramos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros santos nos pueden servir en algo, como intercesores ante nuestro Padre, ante su Hijo amado, para que ellos nos escuchen y poder así aliviarnos de algún mal que tengamos. Para eso son nuestros santos. Así como tu pastor intercede por ti ante Cristo, así nuestros santos interceden por nosotros los católicos ante Cristo. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolos de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y les dio por medio de Moisés su ley, para que los reconociese y les sirvieran como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, para que esperase al Salvador prometido. Yo le he dicho durante todo este tiempo que le he venido narrando todo lo que es nuestro catecismo y explicándoselos, que el catecismo es una base y fundamental en la constitución de nuestra fe. Y es por eso que, viéndolo así, me propuse a llevarlo a través de la web para que lo conozcan, para que escuchen cada palabra, cada frase, cada tema, para que así puedan entender nuestra iglesia y puedan conocer a nuestro Padre Celestial. Porque ¿por qué muchos se dejan llevar por estas sectas que llegan a sus casas con la Biblia bajo el brazo y con 2 capítulos los convencen y se los llevan a renunciar de la verdadera fe, de la verdadera doctrina de nuestra Iglesia Católica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Éxodo 19:6, capítulo 19, versículo 6. Éxodo. Capítulo 19, versículo 6. Lot salió a la puerta y después de cerrarla detrás de él, de sí, les dijo:
¿Por qué aquí se refiere a Lot? En el capítulo 19 de Éxodo, versículo 6. Lot salió a la puerta y, después de cerrarla detrás de sí, les dijo: hermanos míos, les ruego que no cometan tal maldad. Mire cómo lleva Dios todas las cosas allí, unas con otras, sincronizadas. ¿Por qué? Porque para que tú puedas entender a Dios, Dios te pone las cosas allí, siempre te muestra el camino, pero tú como estás ciego, no ves, se te pasa. Pero tampoco giras tus ojos hacia tu derecha o hacia tu izquierda para ver dónde está. Siempre sigues así, derecho, adelante, como si buscaras allá en el horizonte lo que realmente no vas a encontrar. Te preocupas más bien por el dinero, el poder, todo lo material, pero no te preocupa la parte espiritual. Esa es la que te lleva a Dios, la riqueza espiritual. La riqueza material, aunque es buena, pero esa realmente no te lleva a Dios. ¿Por qué te digo? Porque esa riqueza por la que tanto luchas, por la que eres capaz de dar la vida, no te la llevas si la pierdes. Así de sencillo. Si tú peleas por esa riqueza material y mueres, ¿te la llevas? No te la llevas. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 10. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. De manera, mi hermano, que si tú quieres encontrar en Dios la vida, el amor, la justicia, tienes que entregarte a Dios, tienes que entregarte a Él, dejar todo aquello que por lo cual tú luchas constantemente, por lo cual tú peleas, por lo cual incluso, como te dije anteriormente, das hasta tu propia vida y la vas a perder, y la pierdes, porque esa es la realidad. Te lo digo así sinceramente. Mira, tú peleas como está sucediendo hoy en Colombia con la cuestión de las tierras. Bueno, peleas esa tierra que no te pertenece a ti, que no es tuya, pero tú vas a pelearla. Y si pierdes la vida por ello, te pregunto, ¿te llevas esa tierra? ¿Te la llevas? No, esa tierra se queda acá y tú pierdes tu vida. ¿Sabes por qué pierdes tu vida? Porque esa vida tuya no va a las manos de Dios, va a las manos de Satanás, porque en ese momento que tú te mueres, no estás con Dios, estás con Satanás, porque estás peleando lo que no te pertenece. Es así de sencillo. Deuteronomio capítulo 28. Así, mi amigo, que te lo digo sinceramente, tú peleas lo que no te pertenece, esa tierra que no te pertenece, ese artículo que vas a una tienda a robártelo y te mueres allí porque el tendero se defendió para que no le robara y te mueres allí. ¿Dónde crees que vas a ir? ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que vas a ir a las manos de Dios? No, vas al infierno. ¿Por qué? Porque ese fue el lugar que tú escogiste por la maldad de tu corazón, de tu alma y de todo tu ser. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Todos los pueblos de la tierra verán
porque con razón eres llamado pueblo de Dios y te respetarán. El Señor te concederá abundancia de bienes, te dará muchos hijos y multiplicará tus ganados y tus cosechas en la tierra que prometió darte según juró a tus antepasados. ¿De quién se está refiriendo Dios aquí? Se está refiriendo a su pueblo Israel, a su pueblo de Israel, a él. Es el pueblo de aquellos a quien Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Isaías 2, capítulo 2, versículos 2 al 4. Isaías. Entonces, hermano, te digo eso. Te digo. Todo lo que está haciendo Dios a través de este catecismo, la cual te estoy haciendo conocer, es buscándote, es dándote la oportunidad para que regreses, para que restablezcas tu amistad con Él. Pero tal parece que a ti no te importa lo que Dios hace. Mira esto y ponle atención. ¿Qué harías tú? Te lo voy a colocar con tu papá. Por ejemplo, que tú te fuiste de tu casa, no saben para dónde estás. Pero tu padre, preocupado por eso, ¿él qué hace? Va a la ley, pone una denuncia por tu desaparición. Desapareciste de la vida de tus padres. ¿Qué hace tu padre? Se preocupa y busca a través de las autoridades llevándole a ellos una imagen de ti, una foto de ti. ¿Será que tu padre no te quiere porque está haciendo lo posible para encontrarte, para verte, para darte un abrazo, para que regreses con él? Y hace todo lo posible, va a las emisoras, va a la justicia, se busca por todos los medios para que alguien que te conozca o alguien que te conozca y te vea en el lugar donde esté, le avise a ellos, o la ley misma ponga un bloque de búsqueda. Eso está haciendo nuestro Padre. ¿Y cuál es el bloque de búsqueda que ha puesto nuestro Padre? Los profetas, los sacerdotes, desde los profetas, los apóstoles, hoy en día nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestro Papa. Eso es lo que hace Dios. Te está buscando, te está poniendo a personas para que te digan: mira, regresa, restablece tu amistad con Dios. Porque Él quiere que tú te salves. Y eso es lo que realmente quiere tu Padre. Que no estés perdido y que no estés por ahí en malos vicios, en malos caminos. Y que regreses con Él. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres. Isaías capítulo 2, versículo 4. Versículo 2 y versículo 4. Y que será grabada en los corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 31, 34. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel capítulo 36, una salvación que incluirá a todas las naciones. Isaías capítulo 49, versículos 5 al 6 y 53 al 11. Será sobre todo los pobres y los humildes.
del Señor, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres, mire, santas como Sara, como aquel que le coloca, escribe en los comentarios de los santos, pues aquí hay unos santos. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de salvación de Israel, de la salvación de Israel. Ellas, la figura más pura es María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que sí tenemos santos en el cielo y que a ellos podemos pedirle. Yo pudiera pedirle a Sara una intercesión para que mi Padre me escuche en mis diversos problemas. También pudiera pedirle a Raquel, a Rebeca, a Miriam, a Débora, a Ana, a Judith, pero nunca lo he hecho. Siempre me dirijo a nuestro Padre o a María. Pero todo lo que hace nuestro Padre, todo lo que hace nuestro Dios, utiliza a los profetas para que lleven ese mensaje al pueblo de Israel, a todas las naciones, para que restablezcan la amistad con Dios. Pero Dios, con su corazón noble, con ese amor tan perfecto, tan grande que tiene para con su pueblo, ¿qué hace? Entrega a su Hijo amado a la muerte de cruz para la salvación de su pueblo Israel, del hombre. Pero aún así el hombre sigue sumido en su mundo, sigue sumido en sus propios dilemas y se olvida de ese Dios tan grande y tan generoso que tiene y que le puede resolver todos los problemas que tiene. Pero desafortunadamente es tan ajeno a Dios que prefiere su propio camino, aunque tenga dudas, que creer en Dios Padre, en su Hijo amado, que dio su vida, derramó su sangre por él. Dice el versículo 2: cuando pase mucho tiempo, quedará afianzado el monte de la casa del Señor, el primero entre los montes, descollando entre las colinas, a él confluirán todas las naciones. El 4: acudirán cantidad de pueblos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos indicará sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas. Y es que saldrá de Sión la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgaré entre nación y nación, arbitrará a pueblos numerosos, convertirán sus espadas en arados, harán hoces con sus lanzas, no se amenazarán las naciones con la espada, ni se adiestrarán más para la guerra. Mire todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre viva en paz. Dios quiere que el hombre viva en amor, que viva en justicia con Él. Dice que no se matará, para decírselos en estas palabras, no se matarán. No habrá más derramamiento de sangre. Vivirán en armonía. Serán como uno solo. Son las armas que utilizaban para matarse, las utilizarán en el arado, para sembrar sus cosechas, para tener de qué vivir, para tener de qué comer. Eso quiere Dios, pero el hombre sumido en sus propias divagaciones olvida a Dios y sigue en la guerra, en destrozarse a sí mismo, en derramar su propia sangre. Jeremías capítulo 31.
capítulo 31, capítulo 31, versículo 31. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con Israel y con Judá. No como la alianza que pacté con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo los había desposado, oráculos del Señor. Bueno, ¿cuál es esa alianza que Dios pactará de nuevo con el pueblo de Israel? Esa nueva alianza. Recuerden ustedes que nuestro padre le dice a Ahaz, pide un deseo. Ahaz no quiere, no le responde o dice, ¿para qué, Señor? Si estamos cansando a los hombres en la tierra, ahora te vamos a cansar a ti. Pero Isaías dice, el Señor mostrará una mujer en el cielo, algo así. Se lo voy a leer de esa manera. Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Está encinta, está en embarazo. De ella nacerá un hijo, el cual llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, pero antes de eso, en el paraíso, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, que él se dirige a la serpiente, que le dice a la serpiente, del polvo vivirás y te arrastrarás. Harás acechanza sobre el talón de la mujer, mas ella quebrantará tu cabeza. ¿Quién quebrantaría la cabeza del demonio, de Satanás? Nuestra Virgen María en nuestro Señor Jesucristo, porque de ella nacería nuestro Señor Jesucristo, quien realmente quebrantará la cabeza del demonio. Entonces, ¿de dónde se forma esa alianza de la cual habla aquí? Esa nueva alianza viene de María. ¿Por qué? Porque de allí nace el Hijo de Dios, del vientre de María. O sea que María es la nueva alianza para el pueblo de Israel. Es la nueva alianza. Entonces, pero esa nueva alianza ya sería eterna. Ya esa nueva alianza no sería quebrantada, ya será eterna. Porque ya es con la muerte del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, quien ya se pacta entre Dios y el pueblo de Israel a través de María esa nueva alianza. Isaías, ahora Hebreos capítulo 10 versículo 16, Hebreos. Hebreos capítulo 10 versículo 16. Esta es la alianza que sellaré con ellos cuando llegue aquel tiempo, dice el Señor. Inculcaré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. La nueva alianza es la alianza con el Cordero. El Cordero es el que nuestro Señor Jesucristo sacrifica, nuestro Señor Padre sacrifica para crear esa nueva alianza con el pueblo de Israel, que sería María como la nueva, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Que se me olvidan siempre los nombres. La nueva arca. Es decir, esa nueva arca, que es María, que es de donde nace el Hijo de Dios, es la nueva alianza. La nueva alianza que se forma entre Israel, el Dios, el Padre, y Jesucristo, quien muere en la cruz
derrama su sangre, resucita el tercer día. ¿Para qué? Para así perdonar al hombre de los pecados cometidos y para que no quedara en la muerte eterna, es decir, muriese definitivamente. Ahora Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6 y 53:11. Isaías. Isaías 49. Pues sí, mi hermano, te digo honestamente que ese es el camino que nos queda, el camino de buscar a Dios, de restablecer nuestra amistad con Él, porque es la única manera que nos salvemos, porque de lo contrario nos vamos para el infierno, así de sencillo se los digo. Capítulo 49, versículo 5. Y ahora sí, dice el Señor, que me hizo su siervo y ya en el vientre para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Fui valioso a los hijos del Señor, mi Dios fue mi fuerza. Es muy poco que seas mi siervo para restaurar a las tribus de Jacob. Y reconducir al resto de Israel. Voy a hacerte la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta el confín de la tierra. Y ahora sí, dice el Señor, que me hizo su siervo ya en el vientre para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Fui valioso a los ojos del Señor, mi Dios fue mi fuerza. Es muy poco que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y reconducir al resto de Israel. Voy a hacerte la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta el confín de la tierra. Bueno, quiero entender que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque ya quedó en las manos de nuestro Señor Jesucristo llegar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, conducirlo para la salvación, y que muere por él, no solamente por él, muere por todo el resto de naciones, entre ellas los gentiles y las demás naciones de entonces, pero no solamente ellas, todas las que vienen, para todas las generaciones, incluidas las que están hoy en día. De manera que yo no entiendo de algunos que dicen que la Biblia fue escrita para una generación y que las demás generaciones no tienen nada que ver con ella. Eso es un error porque Dios es Dios para todos, no es Dios para el pueblo de Israel nada más, para los gentiles, es para todos. Por lo tanto, eso es mentira. Es mentira que la Biblia fue escrita solamente para algunos, para las generaciones de ese tiempo. Capítulo 53, versículo 11. Después del sufrimiento verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento, mi siervo hará justo a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. Claro. ¿Quién es el siervo de Dios y quién carga con los pecados del pueblo de Israel? Nuestro Señor Jesucristo, quien cargó con todos nuestros pecados. Por eso somos libres. Por eso
Algunos dicen, no, es que yo soy libre porque mi Señor me hizo libre. Pero yo me hago una pregunta sobre esa libertad. Y por eso en algunos de estos videos puse un ejemplo. Por ejemplo, con lo que pasó con los soldados que fueron liberados cuando Uribe fue presidente de nuestro país. ¿Qué hizo nuestro presidente Uribe en ese tiempo? Organizó a todas las Fuerzas Armadas, hicieron su plan, liberaron a todas esas personas, a los norteamericanos, a esta Ingrid y a muchos. Son libres porque él, a través de nuestro ejército, lograron su libertad. Por eso son libres, pero no son libres para hacer lo que les dé la gana en nuestro país. Esa es la diferencia. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo me hizo libre del pecado, pero no libre para yo hacer lo que se me dé la gana, para yo retomar mi vida y hacer por encima de lo que sea, lo que yo quiera. No. Yo no entiendo la libertad de esa manera. Y muchos están equivocados con la libertad de esa forma. Porque están pensando que porque nuestro Señor Jesucristo nos liberó del pecado, nos hizo libre y de libre albedrío puedo hacer lo que yo quiera. No. Por eso el apóstol Pablo dice muy, muy claro, se me ha dado todo, pero no todo lo puedo hacer. Y esa es la realidad. Yo no puedo hacer todo. Ciertas cosas en mi vida puedo hacerlas, pero no todas las cosas las puedo hacer. ¿Por qué? Porque sería pecado. Lo que me he permitido hacerlo, lo hago, que no es pecado. Pero aquellos que supuestamente me he permitido hacerlo, que es pecado, me lleva a la muerte eterna. Lucas capítulo 1 versículo 38. Ya para terminar, voy a leerles esta parte de Lucas aquí. Y agradecimiento a ustedes por escuchar, no importa que allí coloquen sus comentarios. Lo único que les pido es nada de insultos. Si quieren hablar de María lo que quieran, hablen de María lo que quieran. Pero sí les digo una cosa, aquel que diga de María es porque no la conoce, porque no la ama. Aquel que hable de nuestra iglesia es porque no la conoce, porque no la ama. Pero aquel que conoce nuestra iglesia católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y conoce la Biblia, la va a defender. Solo aquellos ignorantes son los que dicen de María lo que se les da la gana. Los ignorantes, los que conocen nuestra iglesia, los que conocen a María, que es nuestra madre, por nuestro Señor Jesucristo, que nos entregó a ella cuando Él estaba en agonía de la muerte en la cruz. Nosotros la reconocemos como nuestra madre y la respetamos y la veneramos como nuestra madre. Así de sencillo. Les gusta, como dicen los políticos, los jóvenes de la política, quien le guste no le guste. Así de sencillo. Si le gusta, no le gusta, eso es tu problema. Pero nuestra madre se respeta. Nuestra iglesia se respeta. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Es nuestra iglesia. Y nosotros la queremos y la amamos por ello. Y por esa razón estoy en este trabajo de llevarles el catecismo, para que por medio del catecismo ustedes conozcan la verdad de nuestra iglesia. Ustedes amen a nuestro Señor, quieran a nuestro Señor, a nuestro Padre, que se esfuerza, que hace todo lo posible, que nos mandó a los profetas, que mandó a nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. Luego Él nos dejó a los apóstoles. Los apóstoles salen a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, hasta el día de hoy. Y aún así, no queremos reconocer a Dios, no queremos reconocer a Cristo, que es nuestro Señor. Estamos perdidos, totalmente perdidos. Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1.
dice, capítulo 1, versículo 38, capítulo 1, versículo 38, dice, María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Mire cómo habla Dios aquí de María, María la madre de nuestro Señor. Y muchos la insultan, muchos la maltratan, muchos la tratan hasta de prostituta. Que María tuvo cientos de hijos. ¿Dónde están esos hijos de María? Me he cansado de buscar en las Sagradas Escrituras esos hijos de María y no los he podido encontrar. En ninguno de los capítulos y versículos donde dicen que están los hijos de María. No los he podido encontrar. Porque los que hablan allí, unos que le pidieron a la madre, que no me recuerdo el capítulo y versículo ahora, que hablara con nuestro Señor Jesucristo para que les diera un puesto en la gloria. Esa no es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, esa es otra María. Entonces esos dos hijos que le están colocando a María son hijos de esa María, que posiblemente es prima de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que pura mentira, puro engaño, pura maldad en sus corazones para hablar mal de una gran mujer que fue capaz de entregar su cuerpo para el nacimiento de un ser tan noble y tan bueno que dio su vida por nosotros. Así que ha sido todo por hoy. Para mañana, si Dios quiere, les tengo un nuevo tema. Este video sería, el video de ayer sería 12.1 y este sería 12.2, que es el que termina el tema de ayer. Así que, mis hermanos y amigos, bendiciones. Dios esté con ustedes, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que este resto de día la pasen en armonía con nuestro Padre Celestial.